Buenas tardes, queridos amigos y queridas amigas del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de San Martín. Hoy está la Comisión de Deporte compartiendo esta actividad y la doctora también por la Comisión de Política de Género. Hoy es un día bastante particular, realmente es un día conmoción, ¿no? Leíamos los artículos y yo voy a dar unas pequeñas palabras respecto a nuestro ídolo, a nuestro Diego Maradona, que hoy ya no está más con nosotros. Villa Fiorito fue el punto de partida y desde allí, desde ese rincón postergado de la zona sur del conurbano bonaerense, se explican muchos de los condimentos que tuvo el combo con el que vivió Maradona, con el que convivió él. Una vida televisada desde aquel primer mensaje a cámara en un potrero en el que un nene decía soñar con jugar con la selección. Nadie tuvo el joystick para poder manejar los destinos de un hombre que los mismos pies que pisaba el barro alcanzó a tocar el cielo. Quizás su mayor coherencia haya sido la de ser auténtico en sus contradicciones, la de no dejar de ser Maradona, ni cuando ni siquiera él podía aguantarse, la de abrir su vida de par en par y de esa caja de sorpresa ir desnudándose gran parte de la idiosincrasia argentina. Es el hombre que abraza a la Copa del Mundo, el que putea cuando los italianos insultan nuestro himno y el que saca una sonrisa a los héroes de Malvinas con un partido digno de una ficción, una pieza de literatura, una obra de arte, porque si hubiera que elegir un solo partido, porque no ni existirá un tramo de la vida más maradoniana que esos 4 minutos que transcurrieron entre los 2 goles que hizo el 22 de junio de 1986 contra los ingleses. El mejor resumen de su vida, de su estilo, de lo que fue capaz de crear. Pintó su obra cumbre en el mejor marco posible. Lo dijo el mundo. Le dijo al mundo, ¿quién es Diego Armando Maradona? El mágico, el dañar a todos y sacar una mano pícara, y el que enseguida es escritura de todos los tiempos. Barrilete cósmico, la pelota se mancha, si la que no tenía el estéreo, los napolitanos y toda una ciudad que elige vivir en pausa, Dios. Es de las canciones, el de los documentales, la carne viva, las biografías siempre desactualizadas, el que levanta el teléfono y llama cuando menos lo esperás y cuando más lo necesitas. El que jugó partidos a beneficio sin que nadie se enterara y el que siempre vuelve a sus orígenes y le presta más atención a los que menos tienen. Es el abuelo baboso, el padre inabordable, es aquel que todo y por sobre todas las cosas es el hijo de doña Tota y de don Diego. Lo llora Fiorito, escenografía inicial de esta historia de película y pieza fundamental para comprender el personaje. Lo lloran los Cebollitas, donde se animó a soñar en grande. Lo llora Argentino Junior, donde no solo es el nombre del estadio, sino que es el mejor ejemplo de un molde que genera orgullo. Lo llora Boca y toda la pasión que unió a un vínculo que fue mutando, pero conservó el amor genuino. Lo llora Nápoles, su altar maravilloso en el que una pelota cambió la vida de una ciudad para siempre. Lo llora también Sevilla, Barcelona y Newell's. Y Maradona es en presente, pese a los que mueren, haya que hablar con pasado, de él se habla en presente. Es el que en Dubái se codeaba con jeques y contratos millonarios, el que hizo jueguitos en Harvard, y lo llora la selección, porque nadie defendió los colores celeste y blanco como él. En definitiva, lo llora el país, lo llora el mundo entero. Entre tantas cosas que hizo en su vida, Maradona particularmente hizo. El le preguntaba al remera de qué se arrepentía. De niña, de ir a mi vieja, a mi viejo, a mis hermanos, él quería. No he podido dar el 100% al fútbol. Yo saqué ventaja. Yo no saqué ventaja, yo di ventajas. Se contestó en una sesión de terapia con 40 puntos de rating. En ese mismo montaje realizado en el 2005, en un programa que se llamaba La Noche del 10, el Diego, de traje, le preguntó al de remera, ¿qué palabras le dirías a Diego cuando llegue el día de tu muerte? Uf, dijo, ¿qué le diría? Piensa y define. Gracias por haber jugado al fútbol, gracias por haber jugado al fútbol, gracias por haber
jugado al fútbol porque el deporte que más me dio más alegría, más libertad, es él. Me hizo tocar el cielo con las manos gracias a la pelota. Si pondría en la lápida unas palabras, sería gracias a la pelota. Bueno, gracias a todos, unas pequeñas palabras. Todos los que estamos acá sabemos que en cualquier lugar del mundo que estuvimos, teníamos que decir Maradona, para que sepan que éramos argentinos. Bueno, gracias a todos, recordémoslo siempre así. Es difícil, es un momento difícil para hablar, pero bueno, hoy nos toca una disertación, como les dije al principio. Es una charla que lo hacemos en conjunto con la Comisión de Deportes. Acá está su presidente, el doctor Ariel Matoso, y está la doctora Sandra Del Oro, que es de Política de Género. Hoy el disertante es el doctor Gustavo Belesquén Sáenz. Él es abogado laboralista, es diplomado en Derecho Laboral de UNTREF, publicista, y es autoridad de este colegio. El tema es los eSports y las relaciones laborales. Bueno, muchas gracias a todos. Ahora lo presento nuevamente al doctor Ariel Matoso, que él va a dar unas palabras. Muchas gracias. Saludos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, André, por tus palabras sentidas. Compartimos tu emoción. Gracias al colegio por permitirnos este espacio también. A Sandra, bueno, toda gente amiga. Sí, un día muy difícil. Como bien dijiste, hoy me toca integrar la Comisión de Deportes. Se murió el que para nosotros, que somos futbolistas, para decirlo de manera frustrados, o que no pudimos hacer el deporte a nivel profesional, la verdad que nos impactó muchísimo. ¿Quién no quiso ser Maradona dentro de una cancha de fútbol? Soñábamos con eso, lloramos con eso. Él compartió con nosotros tantas alegrías, tristezas. En definitiva, Maradona yo creo que excedió lo que es un jugador de fútbol, ¿no? Por las emociones que nos generó. Trascendió Argentina, llegó a todas partes del mundo. Como bien dijiste, por momentos Argentina era más conocida por Maradona que por cualquier otra cosa. Así que en este día tan particular, este año tan especial para todos nosotros, se nos fue el máximo generador de emociones a través de un deporte que fue Diego Armando Maradona. Por lo menos eso es lo que siento yo y la gran mayoría de la gente de mi generación y más también, ¿no? Así que bueno, como dijiste, teníamos una charla programada en este contexto de pandemia que nos toca vivir, cambiando los hábitos, relaciones nuevas, formas nuevas de vincularnos. Lamentablemente tuvimos que reprogramar lo que todos bien saben que nosotros hacemos hace más de 45 años. Estas eran las jornadas 45, se tuvieron que suspender, las jornadas deportivas interdepartamentales, un evento masivo de abogados que nos une a la colegiación, que se viene celebrando en forma interrumpida hace más de 44 años. Esta era la jornada 45, como bien decíamos. Lamentablemente se suspendió por todo este contexto de pandemia que nos tocó vivir a nosotros como argentinos y, bueno, y al mundo en general, ¿no? Como bien decía, muchas actividades deportivas que estuvieron prohibidas por el tema de evitar los contagios, y bueno, surgieron nuevas formas de vincularnos, relaciones virtuales, los juegos virtuales, competencias virtuales, que nos llevaron a hacernos un montón de preguntas, y de ahí salió la charla un poco con Andrea, como directora del Instituto de Derecho Laboral, ver de qué manera abordar estos nuevos temas, estas nuevas relaciones que van surgiendo, y se nos ocurrió hacer esta disertación sobre los juegos virtuales, sobre los eSports, que va a hablar el doctor Belesquén Sáenz, y con lo cual entendimos que es un momento para replantearse y hacerse un montón de preguntas nuevas, como la nueva realidad virtual, las nuevas relaciones que van surgiendo, las nuevas plataformas, y preguntarse también incluso, ¿por qué no?, si podemos encuadrarlo a los eSports como un deporte nuevo, ¿no? Porque todo cambia, y bueno, un poco el doctor va a disertar sobre eso, así que desde ya lo dejo con él, que es el que sabe de este tema en particular, y desde ya le dejo el agradecimiento por participar de esta charla, y un saludo grande a Sandra, bueno, a Mariano, a gente amiga que está compartiendo esta disertación. Gracias. Bueno, gracias Ariel.
Bueno, en primer lugar agradecer al Colegio de San Martín, agradecer a la doctora Sosa, a vos, Ariel, agradezco también la presencia de amigos que hay acá presentes, agradecer a Sandra en particular también, que está presente. Bueno, básicamente para hacer la presentación voy a compartir pantalla con un PowerPoint para ir viendo paso a paso esto. Si me confirman si lo pueden ver bien, y seguimos. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, doctor. Perfecto. Gracias. Bueno, quizás hoy obviamente es más conocido los eSports en el marco de esta pandemia, como decía el doctor Matoso, por la cuestión de que, bueno, al no haber deportes tradicionales, se potenciaron los eSports y adquirieron mayor difusión. Algunos quizás lo hayan escuchado el año pasado cuando Thiago Quinlap, que es un adolescente argentino, había ganado casi $1 millón, había sido noticia en varios medios, en un torneo de Fortnite, que es uno de los videojuegos sobre los cuales se hace eSports. También algunos habrán visto las transmisiones del Kun Agüero, ¿sí? Ese latiguillo de vamos a jugar, que todo el tiempo dice, pero la realidad es de que los eSports como tales hace ya tiempo que están presentes. En Argentina se ven disputando torneos de diferente tipo, que son reconocidos a nivel regional. De hecho, la AFA el año pasado tuvo un campeonato sobre el juego FIFA, donde se hizo un torneo de eSport. Hay incluso un torneo internacional que es la E-Nations Cup, que organiza la FIFA, donde fue invitada la AFA a participar. Y a modo de disparadores, más allá de esta presentación, les propongo que veamos algunas pantallas donde vamos a ver el crecimiento y la evolución que han tenido los eSports en estos últimos tiempos. Con respecto a los espectadores, a la audiencia que tienen los eSports, en el año 2018 llegaba casi a los 400 millones. ¿Sí? Y como pueden ver, ha ido incrementándose permanentemente, y se proyecta que para el 2023 se van a alcanzar alrededor de los 650 millones de espectadores. Obviamente estas estadísticas son anteriores al fenómeno de la pandemia, por lo cual seguramente habrá que revisarlas al alza. ¿Sí? En cuanto al crecimiento de ingresos globales que tiene el mercado de los eSports, pueden verse que teníamos casi unos 800 millones de dólares alrededor del año 2018, para irse incrementando y proyectarse con un incremento de casi el 50% en un lustro, en alrededor de 1.600 millones de dólares para el año 2023. Es una industria que realmente mueve muchísimo dinero, porque no solamente se mueve el dinero de lo que son los videojuegos, se mueve el dinero de lo que compran los fans, de las transmisiones, de las entradas a los torneos que pueden ser en formato presencial o formato virtual, del merchandising que se hace para estas competencias. Y bueno, esto nos lleva a ver un poquito qué definición podemos dar de los eSports como para poder tratar de asir este fenómeno, ¿no? Y los eSports son competencias de videojuegos, multijugador, competitivas, estructuradas y sujetas a... Particularmente se dan entre jugadores profesionales, aunque pueden ser a nivel amateur. Lo que es importante de esta definición es que después la voy a comparar un poquito con los deportes tradicionales, como había adelantado un poco Ariel Matoso, porque tienen muchos puntos en común y algunos puntos que son muy divergentes. El fenómeno de los eSports los podemos rastrear un poquito a la década de los 80, de los 90, donde se hacían estas primeras competencias de videojuegos. Los que ya tenemos algunos años, habremos vivenciado el fenómeno de lo que eran los ciber, donde nos reuníamos a jugar
en red. ¿Y por qué nos reuníamos? Porque no había conexiones de banda ancha. Y entonces, la cantidad de información que hay que transmitir hace que sea necesaria una conexión de bastante potencia, bastante velocidad, como para poder interactuar en línea. Y por eso se hacían en redes cerradas. A partir del 2000, más o menos, con el advenimiento de las conexiones de banda ancha, con mayor potencia en esas conexiones, ¿sí? Pensar que al principio uno hablaba de conexiones de 3 megas, 5 megas, y hoy eso sería inadmisible, ¿sí? Hoy estamos hablando de conexiones de 50, 100, 200 megas como si nada. Entonces se pueden desarrollar competencias de videojuegos online. Pasamos también de tener por ahí las competencias que se hacían en sitios como pueden ser PlayStation Network, ¿sí? Donde uno se conectar, no ya con conocidos, sino con cualquier persona que esté conectada y se arma un equipo en ese momento para poder participar de un videojuego, como después hay conexiones que incluso no precisan de este tipo de sitios, sino que ni siquiera tengo que tener el videojuego descargado o el videojuego instalado en una PC o en una consola. Estamos hablando de lo que sería los juegos en nube o Cloud, donde directamente uno accede descargándose un pequeño programa que es muy liviano en cuanto al peso en megabytes y puede jugar un juego que está alojado en esa nube. Como decíamos antes, los esports pueden ser catalogados como deportes tradicionales. Y bueno, vamos a ver que no tenemos una definición de deporte. Sí, por más que tenemos una ley de deportes, no hay una definición específica desde el punto de vista jurídico de qué son los deportes. Y hay definiciones varias en cuanto a cómo podemos catalogar un deporte. Pero básicamente lo que vamos a encontrar es que son una actividad física e intelectual sujeta a reglas, con una lógica competitiva, y muy importante que hay una participación organizada, o sea, una institucionalización de esto. Encontramos también en este sentido de que, si bien hay puntos en contacto con los esports, hay cuestiones que son muy distintas. En ese sentido no podemos dejar de lado la cuestión de que tenemos un elemento esencial en los esports que es el programa, ¿sí? Nosotros necesitamos contar con un programa que es el videojuego sobre el cual se va a desarrollar el eSport. Pero este componente del programa, no podemos dejar de lado que esto va a traer aparejado derechos marcarios, derechos de propiedad intelectual, que no se dan en el caso de los deportes tradicionales. Y otro tema importante que tenemos dentro de lo que son los eSports es el hecho que, si bien en los deportes tradicionales con el tiempo se producen cambios paulatinos, en los eSports los cambios son la regla, son permanentes, se actualizan año a año esos videojuegos. Con lo cual, estas mejoras o cambios que se van introduciendo hacen de que esos videojuegos vayan mutando y por ende mute también la competencia que se estructura sobre ese videojuego. Si bien hay países que han asimilado los eSports a los deportes tradicionales, quizás no tanto por lo que es la similitud entre uno y otro, sino por el hecho de las consecuencias jurídicas que trae el hecho de poder asimilarlos, como lo vamos a ver posteriormente. Esto no es una regla a nivel mundial. Y también podemos decir que no es un dato menor que el Comité Olímpico Internacional haya avanzado en este tema y haya admitido la posibilidad de incorporar a los eSports como una disciplina olímpica. Pero sobre este punto hay algunos valladares que habría que afrontar para poder organizarse en este sentido. Uno, evidentemente, es la cuestión de que la filosofía olimpista hace que las connotaciones de violencia deban ser dejadas de lado. Y el problema en particular, algunos de los títulos más importantes de eSports
tienen un sesgo violento. En este sentido, hablamos de los FPS, First Person Shooters, que son juegos donde en primera persona uno compite disparándole a otros jugadores, ¿no? Simuladores de guerra, quizás, puede ser el Counter-Strike Go. Y por el otro lado también tenemos la cuestión que no existe a nivel internacional un ente que agrupe a todos los diferentes competidores, a todas las ligas que se dan sobre diferentes videojuegos. Se está tendiendo a una organización más estructurada a nivel nacional, a nivel regional, pero no existe en todo el mundo uno o dos ámbitos que puedan ser tenidos como referentes a los efectos de reglamentar y poder organizar todas estas competencias. Y a la falta de esta estructura, evidentemente, se produce, al tener esta falta de estructura, se produce evidentemente un problema al momento de tratar de incorporarlo como un juego olímpico. Un tema importante entonces, antes de comenzar con todo lo que sería el estudio pormenorizado desde el aspecto legal y desde el aspecto particularmente laboral, es analizar un poco cuál es el ecosistema de los eSports. Básicamente acá, lo he resumido, faltan algunos elementos, pero los más importantes están. Y en este sentido vamos a encontrarnos con los publishers, ¿sí? Riot Games, Activision, Blizzard, que son los editores, son los que crean los videojuegos, los que detentan los derechos marcarios de propiedad intelectual. En muchos casos son los que organizan las competencias. En el caso de Riot Games, a través de League of Legends, que es uno de los títulos más importantes en cuestión de videojuegos y de competencias de esports, organizan sus propias competiciones y tienen su propia liga. Las ligas, que son donde se estructuran las competencias, bueno, como les había dicho, la World Championship de League of Legends, o LOL, como se la conoce, ¿sí? La eNations Cup de FIFA, el campeonato de Overwatch, de Counter-Strike Go, de miles otros. Por el otro lado tenemos a los broadcasters, que son las plataformas sobre las cuales se transmiten los videojuegos, ¿sí? Particularmente hoy está muy de moda y está en uso Twitch, pero también tenemos dentro de YouTube el YouTube Gaming, tenemos también dentro de ESPN una plataforma de esports. Los patrocinadores, que no distan mucho de los que son los patrocinadores en los deportes tradicionales, históricamente se acercaron a estas competencias marcas tecnológicas, pero paulatinamente se fueron acercando marcas más tradicionales que quizás no entienden de todo de qué se trata el fenómeno de los esports, pero saben de que es importante posicionarse dentro de este mercado. ¿Y por qué es importante? Porque pensemos de que la mayoría de los que siguen los esports son personas muy jóvenes, adolescentes, menores de edad, algunos, pensemos de 9, 10 años en adelante, y hasta 25, 30 años sería el rango más importante de los participantes dentro de la comunidad gamer y dentro de los esports. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Es importante posicionarse como marca para generar fidelidad a futuro. Por otro lado, también son importantes los casters, que serían una especie de lo que serían los relatores deportivos, a los deportes tradicionales. Los streamers, que son los que se transmiten jugando, comentando videojuegos, bueno, lo había dicho antes, y obviamente los fans, los espectadores, que son los que consumen tanto lo que son los videojuegos, consumen las entradas, ya sean en forma presencial, muchas veces las finales se hacen en estadios, o transmiten en forma remota, consumen también los productos de los patrocinadores, consumen el merchandising de los videojuegos, de los equipos y de los clubes. Y esto me lleva también a los equipos y clubes, que son otro de los participantes, de los actores de este ecosistema.
¿sí? Vamos a encontrar equipos que son equipos específicos de eSports, ¿sí? A nivel mundial, importantísimos, Cloud9, Team Liquid, Fnatic. Isurus Gaming es un ejemplo de lo que son un equipo nacional, que tiene proyección internacional, les ha ido muy bien en varias competencias. A modo, miren, justamente hoy, en este día que, bueno, que falleció lamentablemente Diego Armando Maradona, uno de los directivos de Isurus Gaming es el hijo de quien fuera el representante en su momento de Diego Armando Maradona, hablo de Sister Pillar, ¿sí? que es uno de los representantes de este equipo, Isurus Gaming. Y también obviamente hay equipos tradicionales que tienen su propio equipo de eSports, como puede ser Estudiantes, River, Vélez, Boca. Pónganle el equipo que a ustedes les guste. Pero bueno, obviamente, en este marco falta, obviamente, un actor, y es justamente el de los jugadores, y la relación que tienen los jugadores entre los equipos y los clubes, ¿sí? ¿Quiénes son los jugadores? Bueno, son las personas físicas que van a participar en las competiciones que realizan los organizadores. Y obviamente que son el eslabón que nos resulta de mayor importancia desde el punto de vista del estudio, porque sobre ellos pivotean diferentes cuestiones legales, complejas algunas, derivadas de la relación equipo-jugador. Hablamos de la jornada de trabajo, del régimen de infortunios laborales, trabajo de menores también se da, la protección adecuada contra la discriminación. También otras cuestiones conexas, como ser las cuestiones migratorias, las cuestiones de consumo de drogas y estupefacientes también, y las cuestiones tributarias. Perdón. Y si bien algunos equipos pueden querer contratar a los jugadores de sus equipos bajo modalidad de prestación de servicios, recurriendo a un falso monotributista, recurriendo al pago de concepto de derechos de imagen, de representación, caracterizar en forma deficiente este vínculo jurídico puede tener consecuencias graves. Por un lado, la desprotección del jugador, y por el otro lado también el que pueda serle reclamado al equipo, al club, una demanda por esa relación mal encuadrada jurídicamente. Y entonces deberíamos analizar si los jugadores pueden ser catalogados como trabajadores en relación de dependencia. ¿Y son trabajadores? Bueno, para eso vamos a recurrir a las notas tipificantes de toda relación laboral. Y bueno, encontramos en primer lugar la voluntariedad. Y esta nota va a estar dada, obviamente, porque un jugador va a participar voluntariamente, que nadie lo obliga a ello, en el equipo que lo haya admitido. Con respecto a la ajenidad, son los equipos y los clubes los que reciben los premios monetarios en disputa y principalmente se benefician con los derechos de representación, propaganda, participación en encuentros con fans y hasta con su imagen, algunas veces. La prestación personal va a estar dada porque es una nota que está inmersa en el tipo de vínculo y de actividad que se desarrolla, ya que al tratar resulta preponderante la mayor o menor habilidad del jugador, es eminentemente un trabajo personal. Y luego tenemos la nota de dependencia, su triple variedad técnica, jurídica, económica. Y en este ámbito, obviamente, vamos a ver que la dependencia jurídica habrá que analizarla desde el punto de vista si el equipo o club diagrama los horarios de entrenamiento, si depende del equipo o club decidir en qué competencias se va a participar y en cuáles no, si se trata de una disciplina de conjunto, si es el equipo el que determina quiénes van a ser los integrantes de ese equipo, porque va a tener que jugar ese jugador
con determinadas personas en particular que no eligió en ningún momento, si le pueden ser impuestas sanciones económicas o de otra índole por el hecho de incumplir con alguna de las obligaciones impuestas. En definitiva, habrá que estar a si el equipo o club tiene poder de sanción y dirección sobre el jugador. Con respecto a la dependencia técnica, esta es morigerada porque se trata de una disciplina en donde, como lo había dicho antes, tiene preponderancia la habilidad del jugador, pero habría que ver si entre todas las actividades que desarrolla el jugador no están también la de que esas actividades tenga importancia que se den en el marco de contar con ciertos dispositivos electrónicos que son facilitados también por el equipo, por el club. Y con respecto a la dependencia económica, quedaría patentizada por el hecho de que el jugador reciba una contraprestación económica más allá de su participación en las competencias, y en el hecho de que, como contraparte de esa ajenidad que habíamos dicho, el equipo recibe la bolsa que está en disputa en las competencias, recibe una paga mensualmente o anual por el hecho de pertenecer a ese determinado equipo. Podemos ver, a priori podemos conceptualizar el vínculo jurídico que hay entre los jugadores y los equipos como de índole laboral. Ahora, en ese caso deberíamos analizar si ese vínculo debería ser analizado y regulado desde la ley de contratos de trabajo o desde una regulación específica. Y en ese sentido no podemos dejar de lado la regulación sui generis, si se quiere, que tiene el convenio colectivo 430 del 75 de los jugadores profesionales de fútbol, que tiene muchos puntos de contacto y en común con la participación de los jugadores dentro de los equipos y de las modalidades propias que tiene la prestación de este tipo de actividades dentro de los eSports. Esto, por ejemplo, para analizarlo puntualmente, podemos ver que con respecto a la jornada laboral, participar dentro de un equipo de eSports implica comprometerse a unas largas jornadas de trabajo. No olvidemos que los jugadores practican, se concentran, participan en torneos que duran varios días, deben cumplir muchas veces con cuotas de streaming semanales, deben también acudir a participaciones con fans, con la prensa. No podemos también dejar de lado en este sentido, como les hablaba de las concentraciones, el fenómeno de las gaming houses, que son así una suerte de casa, ¿no? Casa de juego, como se diría, donde los jugadores, frente a competiciones específicas, en ese lugar tienen equipos para practicar, tienen un lugar donde van a prácticamente vivir varios días, tienen cocina, tienen esparcirse, y en ese sentido podemos hablar de una asimilación a lo que son las concentraciones en otras disciplinas deportivas tradicionales. Con respecto a lo que es el trabajo infantil, no podemos pasar por alto que dentro de los eSports nos encontramos con muchos jugadores adolescentes, incluso menores de edad, y dentro de la regulación de trabajo, los menores de 16 años no podrían ser, como norma general, sujetos del contrato de trabajo. Y esto la verdad que también es una cuestión importante por cuanto al no poder ser sujetos de un contrato laboral, también genera una cuestión de desprotección frente a los infortunios laborales,
genera una desprotección frente a la cotización, a lo que sería la jubilación, a lo que serían las obras sociales. Entonces, si bien se pueden contratar seguros, ¿sí?, el hecho de que pudieran participar dentro de un equipo, porque de hecho en forma personal pueden participar menores, pero dentro de un equipo estaría vedado el que fueran jugadores en relación de dependencia. Sí, asimismo también tendremos que tener en cuenta que las regulaciones de país en país pueden variar, y esto hace que tengamos que tener en consideración no solo la regulación propia del lugar donde está asentado el equipo, sino en el caso de ir a participar a otro país de una competencia, las regulaciones propias de ese país. Otro tema importante es el de la discriminación dentro de lo que es la industria de los eSports. ¿Sí? Lamentablemente no es un fenómeno ajeno a la industria. De hecho, es particularmente preocupante la discriminación hacia las mujeres, ¿no?, la discriminación en razón del género. El año pasado la empresa Riot Games, que bueno, como les había comentado anteriormente, es una de las desarrolladoras de uno de los juegos más importantes de eSports, que es League of Legends, fue demandada por un colectivo de mujeres ex empleadas de la empresa, justamente por una cuestión de discriminación en razón del género. Y bueno, como sucede en muchos casos de las demandas que se dan dentro de lo que es el mundo de los eSports, se llegó a un acuerdo, en este caso fue judicial porque ya estaba entablada la demanda, donde la empresa accedió al pago de $10 millones para ser repartidos entre todas las empleadas que habían sido parte de la empresa. Entonces vemos que estas cuestiones, ¿sí?, generan un daño directo, como el caso de la demanda, pero también pueden generar daños indirectos, por cuanto hay contratos de representación, contratos de publicidad con patrocinadores, que pueden no querer ser parte de empresas, de equipos, que tengan este tipo de perfil. Y esto obliga a las empresas a estar permanentemente revisando sus políticas y tratando de prevenir estas cuestiones. Pero el flagelo de la discriminación en razón del género contra las mujeres no es particularmente de las empresas desarrolladoras, sino que es un fenómeno global que se da dentro de la comunidad gamer. Pensemos que hoy por hoy el 35% de los jugadores, de los gamers, son mujeres. El 94% de ellas han tenido episodios de discriminación. Y al respecto, quiero compartir con ustedes ahora un video que, bueno, a mí me lo hicieron conocer cuando hice un programa ejecutivo sobre eSports en la Universidad de Palermo, y me pareció interesante incorporarlo, porque es muy ilustrativo de esta situación. Lo voy a poner ahora para compartirlo, así lo vemos todos. Shut up, it's like... Calla puta, vete a fregar. Alright, we have a girl in the team. GG, guys. O sea, 20 segundos de partida. Vale, maravilloso.
I don't heal girls. Boca, filha da puta. Cállate la boca, hija de puta. All girls are trash in LOL. Hola. Y muteado, ay. A los 20 segundos ya, por ser chica, me han excluido diciendo que ya íbamos a perder la partida y eso la verdad es que es bastante frustrante. Es bastante lamentable que simplemente por el hecho de ser mujer tengan un motivo extra para atacarme, ¿no? Dentro de un videojuego escondido detrás de una pantalla. He leído ciertos comentarios como lo de que los hombres están más capacitados, cosa que me parece nefasto leer eso. Es algo que nosotras estamos sufriendo todos los días. Es una cosa que es lamentable y que debería cambiarse vamos, o sea, ya de ya. Todo el mundo debería ser bienvenido en la comunidad jugona y debería ser respetado. Yo creo que es muy importante que no dejéis de jugar nunca porque si no, el machismo gana al final, ¿sabes? Uno de los objetivos principales de este proyecto es conseguir que en este caso las mujeres no permitan este tipo de actitudes. No queremos que se siga repitiendo, que las chicas sean acosadas. No podemos permitirlo, tenemos que luchar contra esto. Esta es la campaña My Game My Name y espero que os hayáis concienciado de todo lo que sufren las mujeres. Experimento a ver qué tal, si os funciona, ¿no? Para apoyar un poquito la causa. Si utilizáis el hashtag de My Game My Name mucho mejor, ¿vale? Para darle un poquito más de visibilidad. Y nada, pues con todo eso nos vemos, gente. Espero que os haya molado. Adiós. Bueno, hoy justamente, ahora continuamos con el resto de la presentación, pero bueno, aprovechando que está presente la presidenta de la Comisión de Políticas de Género, y siendo hoy también el Día contra la Violencia contra las Mujeres, ¿no? Me encantaría que pudiera decir algunas palabras, algunas reflexiones sobre estas cuestiones. Así que Sandra, por favor. Bueno, gracias, Gustavo. Bueno, hoy, como dijo Gustavo, es el día de la eliminación de la violencia contra la mujer, decretado por Naciones Unidas en el 99, y se conmemora por el asesinato de las hermanas Mirabal, y se conmemora hasta el 10 de diciembre, que se llama los 16 días de activismo. Y el tema es hacer, se convoca a la ONU, convoca a gobiernos, a instituciones, hacer actividades de sensibilización, que es lo que está haciendo el Instituto de Derecho Laboral con todos ustedes. Y realmente, viendo el video, no lo había pensado, ¿sí? Me sorprendió porque no había pensado que pasara esto, ¿sí? Pero está mal que no lo hubiera pensado. ¿Por qué? Porque sabemos que el género es transversal, la perspectiva de género es transversal, entonces uno debería saber que esto ocurre en todos los ámbitos de la vida, y los juegos y el espacio de esto gamer es otro espacio más de la vida. Y realmente esto tiene que ver con los estereotipos de género, ¿sí? Cuando se asignan actividades o trabajos, ¿a quién? A cada uno por su género, por su sexo. ¿Sí? Por eso las mujeres no saben jugar esto. Hace un rato estábamos en otra charla y había una mujer, una médica peruana, y que ella decía que si hay un médico y una médica, a ella le dicen enfermera y al médico le dicen médico, doctor, es decir, es por una cuestión de género solamente. Y a ver, y esto pasa todo el tiempo. Entonces, cuando uno ve a alguien, un bombero, a ver, piensa en un hombre. Entonces, esto tiene que ver con los estereotipos. ¿Y por qué no pueden jugar las mujeres? ¿Sí? Igual que en el ámbito del fútbol, como estabas hablando, cuando uno ve a una mujer que es árbitro de fútbol, realmente pueden estudiar, tienen acceso al estudio de árbitros, pero ¿cuántas pueden llegar a trabajar de árbitro? Es decir, ¿no hay una discriminación en ese ámbito? Y bueno, creo que sí, me parece importante de este video, Gustavo, es ponerse en los zapatos del otro. Me parece importante esto que muchas veces no lo vemos, aún los que trabajamos en género, no vemos
en todos los lugares donde hay una discriminación, una desigualdad. Y bueno, te felicito por hacernos descubrir otro ámbito más y poder luchar contra eso. No, gracias a vos, Sandra, por tus palabras. Bueno, continúo compartiendo la pantalla para poder seguir con la presentación. Bueno, con respecto a los accidentes y enfermedades profesionales, uno parte de cierto preconcepto y piensa que las disciplinas son sedentarias, ¿no? Que no podría darse un accidente de enfermedad profesional en este ámbito, pero eso dista de ser cierto. La realidad, así como tenemos el síndrome del túnel carpiano, en el mundo de los eSports encontramos muy seguido lesiones de muñeca, de codo, hombro, de espalda, y en muchos casos estas lesiones requieren intervenciones quirúrgicas, algunas no se solucionan, y esto obviamente genera un menoscabo patrimonial, ¿sí? Tanto a los jugadores, que se ven impedidos de continuar su carrera. De hecho, ha habido reiterados casos de jugadores que no han podido continuar por las lesiones que desarrollaron, y otro aspecto es que los equipos también se ven privados de un jugador que quizás le vienen pagando o le han pagado un contrato por años, y de repente no lo tienen más a ese jugador. Y el hecho de que no sean conceptualizados como trabajadores, que no sean conceptualizados como trabajadores en relación de dependencia, los pone por fuera de la protección de lo que sería la ley de riesgo de trabajo, o cualquier tipo de norma de riesgo de trabajo que pudiera haber, no solo en Argentina, sino en otros. Obviamente, como lo habíamos dicho antes, de poder ir cotizando a lo que sería una jubilación. Si bien se pueden contratar seguros específicos para las diferentes situaciones previstas, eso no quiere decir de que no debieran ser abarcados, ¿sí?, por las normas de riesgos de trabajo. Y otra cuestión que se viene estudiando, es muy incipiente esto, es la posibilidad de la sindicalización de los jugadores de eSports, ¿sí? Como en nuestro país, ¿no?, la sindicalización está muy presente en todos los ámbitos, ¿sí?, y merced al desarrollo que vienen teniendo los eSports año a año, no sería de extrañar que en algún momento los sindicatos le empiecen a prestar atención a la representación de este colectivo de jugadores. En ese caso habría que analizar algunos puntos que son, ¿sí?, quizás obstáculos que se podrían dar en esta posible sindicalización. Y en primer lugar habría que ver hacia qué colectivo vamos a apuntar cuando hablamos de la sindicalización, porque no nos olvidemos que los eSports es algo genérico, es como decir, deportes. Pero a su vez, dentro de los eSports encontramos diferentes vertientes. Tenemos los FPS, los First Person Shooters, ¿no?, que son esos los de disparos, como el Counter-Strike Go, las arenas multijugador online, los juegos de estrategia en tiempo real. Entonces, dependiendo de ese tipo de juegos, habría que ver si se podrían representar en forma genérica todos, se puede presentar a cada uno de ellos en forma diferida. Habría que ver, en el caso de los jugadores que participan de eSports, pero dentro de clubes tradicionales, cómo se delimitarían las competencias y si no serían representados por los sindicatos que ya representan a jugadores dentro de esos clubes, o bien cómo convivirían con esos sindicatos. Pensemos que hoy en día incluso hay varios sindicatos dentro de un club. Y otro tema también importante de tener en cuenta es que la organización demanda cierto tiempo, ¿sí?, a veces años incluso.
Y en el mundo de los eSports, muchos juegos, así como decíamos que se van actualizando y se van cambiando, y por ahí derivan en un juego totalmente distinto como era al comienzo, encontramos que esos videojuegos a veces caen en el olvido, no se usan más, y por ahí un sindicato que se creó con las miras puestas en un determinado videojuego que se utilizaba para un determinado eSport, ya no tiene sentido porque no va a representar a nadie, porque no se juega ese juego. Por último, también tenemos varias situaciones conexas que, si bien no son de índole laboral, sí son importantes. El tema de las apuestas, como sucede en cualquier competencia deportiva de resultado incierto, en los eSports también tenemos presente las cuestiones de las apuestas. Se dan por intermedio de portales de apuestas digitales creados específicamente para este sector, o por ahí para otros portales que son para todo tipo de deportes. El desarrollo de los eSports ha hecho de que también se hayan desarrollado, ¿sí?, las casas de apuestas para eSports. Está proyectado que para el año 2022 el mercado que va a alcanzar las apuestas es 100.000 millones de dólares en un año. Es un dineral, evidentemente, esto, ¿no? Y como particularidad propia, ¿sí?, de los eSports, muchas veces se apuestan bienes digitales, ¿sí?, no monetarios, pero que sí pueden ser monetarizados, y que son propios del juego, por ejemplo, armas, por ejemplo, skins, que son el aspecto que tiene el personaje que uno puede interpretar dentro del videojuego. Se utilizan monedas virtuales, no estoy hablando de criptomonedas, que es algo completamente distinto, y otros bienes digitales propios del videojuego. También tenemos cuestiones migratorias, ¿sí? Había dicho antes, ¿sí?, que a veces hay que tener en vista las reglamentaciones y las leyes de otros países. Es muy, muy común que en el mundo de los eSports se den finales en diferentes países, ¿sí?, debiéndose competir por ahí en Estados Unidos o en países de Europa o de Asia. Y el problema que nos encontramos es que al no estar asociados o reconocidos como deportes tradicionales, el visado que se le da a la persona que ingresa cuando necesita visado es un problema, porque si uno dice que va a ingresar a ese país como turista y no lo hace como turista porque va a participar de una competencia, está sujeto a deportación. De hecho, a partir del año 2013 en Estados Unidos se empezaron a otorgar visas para deportistas profesionales a jugadores de eSports. Y en muchos países una de las cuestiones por las cuales se los asemeja legalmente los eSports a los deportes tradicionales es justamente por las cuestiones de los visados. Con respecto al consumo de sustancias prohibidas, de drogas, de estupefacientes, bueno, así como se da en el mundo de los deportes tradicionales, buscando un mejor rendimiento también dentro de los eSports, ese consumo de sustancias prohibidas se da. No es donde en fracciones de segundos se tienen que decidir estrategias, situaciones imprevistas, y donde los jugadores pasan varios días y muchísimas horas frente a una pantalla en permanente tensión. Con respecto a las cuestiones tributarias, y volviendo un poco a lo que al principio habíamos visto, el caso de Thiago Kinlap, ¿sí?, que había ganado esos casi $1 millón en una competencia de Fortnite. Se discutió en un momento si era aplicable el régimen de juegos de azar. Evidentemente no, por cuanto hay aquí un elemento que es el conocimiento o la actitud técnica que tiene la persona, no es meramente el azar. Pero sí, lo que se discutió en su momento, ¿no?, fue que si debía aportar a ganancias o no, cuánto le iba a retener la fe, incluso se hacían chistes al respecto. Y no nos olvidemos que en nuestro país sigue el criterio de universalidad de los ingresos, por lo cuanto cualquier ganancia que uno tenga en cualquier lugar del mundo debe tributar en nuestro país.
pero al mismo tiempo encontramos que existen mecanismos para evitar la doble imposición. Y entonces, si hay una retención de un impuesto que hace a las veces de ganancias en este país, y ya se le retuvo, se toma cuenta. Bueno, en el caso de chiquito, de adolescente, le habían retenido el 30% en concepto de un impuesto similar a ganancias en Estados Unidos, a FIP le retuvo el 5% remanente. Y otro tema a tener en cuenta también es el de la posibilidad de tener que aportar bienes personales dependiendo del monto que uno va recibiendo y cuánto va ingresando. Y si esos bienes están en el extranjero, si están en una cuenta nacional, obviamente el régimen de aporte va a ser con una alícuota diferenciada. Con respecto a la regulación en los diferentes países, bueno, es un fenómeno incipiente el de los eSports, pero ya vienen desarrollando marcos normativos. Para resumir, en algunos casos paradigmáticos, en Corea, ¿sí? El Estado coreano, hablo de Corea del Sur, ¿no? El Estado coreano permanentemente busca producir una sinergia entre lo que es el mundo privado con lo que es el Estado, y entonces dentro de esta filosofía que la Asociación Coreana de Deportes Electrónicos, que regula y fomenta la actividad, donde es parte del Estado, son parte de las empresas desarrolladoras también, muchas veces se transmiten por medios tradicionales las competencias de eSports, que tienen muchísimos seguidores en Corea del Sur, y desde 2014 la Universidad de Corea del Sur reconoce a los eSports como deportes, y esto tiene beneficios, evidentemente, porque tienen acceso a becas los jugadores de eSports, y pueden flexibilizar sus horarios. En Suecia encontramos que hay un desarrollo similar al de Corea del Sur, son transmitidos muchas veces por medios tradicionales, hablo de la televisión, las finales de eSports, y en los colegios públicos como plan piloto se han introducido a los eSports como una materia, y se desarrollan dentro de los colegios y universidades competencias propias. La Federación Rusa también reconoció los eSports, y otorgando de esa manera una mayor protección a los jugadores como a la industria, y particularmente con respecto al tema de las visas. En Estados Unidos, la antípoda de todas estas regulaciones, no existe regulación alguna. Cada empresa, cada desarrollador tiene la libertad de explorar sus propias competencias, ¿sí? Lo que sí destaco, bueno, como lo había mencionado anteriormente, es que se emitieron visas P1 reservadas para jugadores profesionales, para los jugadores de eSports. Me interesa analizar, cuanto a las regulaciones, el caso, porque evidentemente nosotros siempre estuvimos emparentados desde lo civil y comercial con el derecho francés. Y en esto podemos ver que la ley para la República Digital, que a través de lo que es una remisión al Código Fiscal francés, define a los videojuegos, y por otra parte tenemos una regulación propia de las competiciones de videojuegos y un estatuto respecto a los competidores, a los jugadores de videojuegos. ¿Sí? Así, algunas notas de este modelo, podemos ver que el jugador de eSport está definido como una persona que por su participación en una competencia de videojuegos obtiene una remuneración, ¿sí? Y se halla dentro de un ámbito de subordinación con una asociación o sociedad que haya sido autorizada por la autoridad de aplicación francesa. Este último dato no es menor, porque el Estado francés se reserva la potestad de autorizar a las empresas para que sean las que organizan las competencias, y para ello deben cumplimentar una serie de normas específicas, contratar seguros para asegurar aquellos premios que tengan mayores a una determinada cantidad, tienen que haberse inscrito y haberse peticionado estas con una determinada antelación, y una serie de cuestiones que no quiero ahondar en este momento, pero que hacen de que el Estado se reserve la potestad, en definitiva, de habilitar o no las competencias de eSports.
prohíbe la participación de los menores de 12 años en los casos que se ofrezcan recompensas monetarias, y para aquellos que tengan entre 12 y 18 años, impone el consentimiento de los padres o tutores. Los contratos de trabajo son de duración determinada, no pueden ser mayores a 5 ni inferiores a 12 meses, salvo que la competición tenga un plazo menor o si tiene por objeto sustituir a otro jugador. Y en este caso, la institución, los jugadores de un equipo, deberíamos analizar en su momento si no enerva esto cuestiones de responsabilidad solidaria en uno y otro equipo, tanto respecto de los pagos de los salarios a los jugadores, como así también en el caso de que hubiese un infortunio laboral. El contrato debe fijar expresamente el salario, las primas y todo otro ingreso del jugador profesional. Tengamos en cuenta en este sentido que esta cláusula, como el de la duración del contrato, es similar a algunas cláusulas que tiene el convenio colectivo de trabajo que regula a los jugadores profesionales en nuestro país. Por esto, yo hablaba en su momento de ciertas similitudes y si no era necesario alguna regulación específica. Se establece la nulidad de toda cláusula de ruptura contractual unilateral. A modo de conclusión y para ir cerrando esto, podemos observar, bueno, evidentemente esto es una industria que está generando un interés cada vez mayor, mayores audiencias. De hecho, en Estados Unidos, solamente la final del Super Bowl tuvo mayor audiencia que la final de... a medida que se van incorporando países como China, India, entre otros, la cantidad de personas que siguen los eSports es cada vez mayor, la industria genera cada vez mayores ingresos. Pensemos que hoy por hoy, una industria tradicional como es la industria del cine, de Hollywood, es multiplicada por 2,5 veces a 3 veces en lo que sería el ingreso anual por los eSports. Y evidentemente esto a futuro va a generar un marco que va a ser necesario regular. Si el legislador en su momento se va a ver en una disyuntiva de si legisla dejando que esto, cada empresa, cada entidad, cada desarrollador o cada liga se autorregule, o si va a desarrollar una regulación pormenorizada que si incurre en un exceso, rápidamente va a caer en una obsolescencia normativa, porque los eSports son innovación y cambio permanente. Y por el otro lado, el hecho de no regular va a dejar desprotegidos del derecho laboral a los que tienen que tener especial tutela, que son los jugadores. Y esta protección debe ser incluso mayor porque estamos hablando de gente adolescente, de menores, que muchas veces en el momento de ser contratados nos encontramos con que se enfrentan a contratos predispuestos de varias páginas, que son confusos, que son difíciles de entender. No todos están preparados para entender los términos y lo que implican cada uno de esos términos de la contratación. De regularse, obviamente, no puede dejarse de lado el hecho del programa sobre el cual se desarrolla el videojuego, que son, obviamente, los publishers, y en el caso incluso de que se recurra a asimilar a los eSports, a los deportes tradicionales, esta nota tiene que estar presente, porque son los que detentan derecho marcario y de propiedad industrial que, en el caso de los deportes tradicionales, no existen como fenómeno. Por eso pareciera más propio que se regule en el sentido de establecer algún tipo de pautas mínimas que eviten una injerencia excesiva sobre el desarrollo de los eSports, porque todavía es una industria incipiente en nuestro país, pero que a la vez resguarden a las
personas que, por su posición contractual y negocial en este ecosistema, son las partes más vulnerables, que son los jugadores. Bueno, hasta aquí, bueno, fue un pantallazo general, espero no haberlos aburrido, y creo que este es un nicho que va a ser interesante explorar, que somos abogados, y que evidentemente vamos a poder dar asesoramiento tanto a los jugadores, a los equipos y a los desarrolladores de competencias para poder, de esa forma, poder adecuar de la mejor manera posible a todos los actores de este ecosistema para que tengamos un desarrollo de una industria que creo va a ser importante a futuro. Bueno, les agradezco a todos por haber estado presentes en esta disertación. Una vez más les agradezco a los que están acá presentes, y al colegio, a vos, Ariel Matoso, por haberme convocado, a la doctora Sosa, y bueno, quedo abierto a las preguntas que quieran formular. Desde ya, muchas gracias. Excelente, excelente. Acá veo a varios amigos y realmente que están acá, que lo veo a Iván, está Chocho. Ustedes es el mundo, no quiero hacer mi juego, mi nombre, pero digo que a ustedes les encanta todo lo que es la parte de estos juegos. Estamos en este mundo que esta pandemia, esta cuarentena que hemos vivido, que nos hizo un poco ver más esta realidad. No sé, Ariel, que vos, qué es lo que querés decir, cuál es tu postura, la verdad, excelente. Hay alguno que dice, me da un poco de miedo porque no conozco este mundo. Claro. Es claro. una frase que lo está diciendo María Julia Villafañe Molina, que dice, una industria que asusta un poco, por lo menos a mí. Y todo, sí, bueno, excelente, súper interesante. Si me permitís, Andrea, yo otra vez nuevamente agradecer a Gustavo, la verdad que es un tema bastante nuevo. También la cuestión generacional, yo sinceramente introduje un poco en el tema porque los veo a mis hijos con esta cuarentena que estuvimos tanto tiempo en casa jugando permanentemente al Fortnite, entre otros juegos que son en redes, y la verdad que gracias a la charla de Gustavo, a una introducción que me había dado él en su momento y a unos videos que me había mandado, uno se mete en tema porque, como dijo también la doctora Sandra del Oro, que hay cosas que desconoce y medio como que Gustavo generó la inquietud y de temas nuevos que uno no se imagina, ¿no? Porque es tan nuevo y es tan rápido cómo evoluciona que nos excede. Así que gracias nuevamente a Gustavo por meternos en tema y a partir de acá seguir estudiando y explorando, porque yo creo que es una industria en pleno auge y crecimiento que no tiene límites, porque hoy ciertas cosas, relaciones virtuales o los videojuegos en este caso en particular, llegaron para quedarse y creo que cada vez va a crecer más con mucha fuerza. Así que agradecido por la charla y a vos, Andrea, por haber hecho participar a la Comisión de Deportes en este encuentro de Instituto de Derecho Laboral. Gracias a todos. Saludos. Es en conjunto, esa es la unión que tenemos todas las comisiones y los institutos del colegio, por eso la participación de Sandra también en este día tan importante, pero realmente acá estoy viendo a varios amigos, como Julio Núñez, Claudia Morado, ¿no? varios amigos acá, Sergio Arce, Roxana Mereu, que seguramente deben tener alguna manifestación respecto a esto, porque el dinero que justamente, no digo que los abogados es muy importante el dinero para nosotros, por favor, eso jamás, pero la verdad, el dinero que mueve esta industria es impresionante. Yo cuando lo escucho hablar a Gustavo respecto a, como él dice, ¿no? Esto más o menos nosotros empezamos a tener, hablo de la gente que no es gamer, estamos hablando de la gente, nosotros, al menos, bueno, por ahí ustedes sí son gamers, pero bueno, en mi caso fue cuando este niño el año pasado ganó como casi $1 millón. Todos queríamos ser el abogado de él, pero bueno, es impresionante, la verdad que es impresionante el dinero que mueve, y esto me hace acordar como a veces con Gustavo hablamos de todo lo que era plataformas, que era un tema que parecía tan lejano, ¿no? Todas las plataformas, todas las apps y todo. Y bueno,
y que ahora realmente más con esta época que tuvimos de cuarentena, que es algo que es cotidiano, que lo hablamos todo el tiempo. Bueno, esto va a ocurrir, vamos a meter nuestras manos los abogados en esta área también, para que estos niños, estas personas mayores que tengan bien regularizada su situación y que no parezca estas relaciones un poquito negro. Algo querías decir, Iván, me parece que querías pedir la palabra. Te estaba escuchando, veo, te estoy leyendo los labios, que algo me parece que querías decir. Se me escapó, André. No, agradecido siempre la invitación. Excelente escucharlo a Gustavo, escucharlo a todos. Realmente siempre digo que son temas que hay que hacerlos, hay que charlarlos, hay que seguir haciendo hincapié en temas que hoy parecen no convencionales. Yo justo puse en el chat que los que tenemos sobrinos de la edad de adolescencia, pubertad, vemos que va más allá de una cuestión de una industria, sino que ellos lo ven como un proyecto de vida muchas veces, y es un estilo de vida para muchos porque hasta se relacionan de esa manera, y lo cual en un tiempo fue o se consideró nocivo, hoy es una realidad, porque se manejan virtualmente o digitalmente, para hablar más realista. Entonces, felicito realmente la organización y de seguir hablando de estos temas que son necesarios, porque nosotros como operadores del derecho, tarde o temprano vamos a tener que dar una respuesta a todo esto. Simplemente eso, nada más. Sí, ahí yo lo que quisiera gracias, Iván. agregar es que evidentemente en este marco de la pandemia esta que nos tocó vivir, el proceso de la historia y del desarrollo de estas cuestiones tecnológicas se ha acelerado, y por ahí hoy estamos viviendo lo que vamos a vivir dentro de 3, 5 años. Y bueno, en ese aceleramiento de la historia que nos tocó vivir, la verdad es que vamos a tener que incorporar una serie de conocimientos que en otro momento hubiéramos tenido mucho más tiempo. Y así como hablamos mencionaban recién, el tema de las plataformas, los trabajadores de plataformas, el tema de los eSports, nos vamos a encontrar con que lo que parecía algo lejano, parecía algo anecdótico, o veíamos en otros países, ya está acá, hace años que está acá, pero ahora trascendió, y es realmente en todos los ámbitos que vamos a encontrar competencias de eSports. ¿Por qué? Porque lo que antes se hacía como algo anecdótico, hoy por hoy se va a hacer como una disciplina más, va a ser una forma más de participar. Y ahí yo creo que, bueno, tenemos acá al doctor Ariel Matoso, que es el presidente de la Comisión de Deportes, y quizás en algún momento las jornadas deportivas puedan incorporar también, ¿por qué no?, un capítulo de eSports. Y podamos participar desde los colegios de abogados con nuestros propios equipos de eSports, de a poquito, paso a paso, pero por ahí es algún crecimiento que podemos tener en ese sentido, porque es que ya está y que va a seguir creciendo. Gracias. No, gracias, y totalmente. Si hay partidos, yo creo que una vez participé en Metegol, jugando ahí para toda la parte de deporte nuestra, ¿por qué no? De empezar con esto, ¿no? Obviamente que perdí, lamentablemente representando al colegio, pero bueno, no es todo gloria, no es todo gloria. Acá está nuestro colega Julio de La Plata, que sabe bastante de deporte también, y bueno, ¿por qué no? Es un deporte, podemos catalogarlo como un deporte nuevo, y siempre la Comisión de Deporte en general está abierta a incorporar nuevas disciplinas, y yo creo que esto llegó para incorporarse, y creo que vamos camino a esto, sin duda. No sé qué opina Julio, que también está participando, un gran amigo. Hola, ¿cómo les va? ¿Se escucha? Sí. Sí, estaba escuchando la charla de Gustavo, excelente. Es un tema nuevo, coincido con lo que decían todos y con lo que decía la colega por el chat. Pero sí, no es mal, Ariel. Con Ariel compartimos deportes también en Mar del Plata, ambos por cada... Él por San Martín, yo por La Plata.
que no sería mala idea incorporarlo, proponerlo para que en la próxima Olimpiada pueda haber esta disciplina. Como dijo Andrea, tenemos metegol, tenemos tantas actividades que se hacen que sería muy buena alternativa, porque ya muchos colegas seguro que ya lo van a empezar a pedir. El noveno elemento del juicio me refiero muy poco porque está sobre llano en todos los momentos. Está sobre llano en el cuadro. Excelente, excelente. Bueno, Julio está en todos lados. Yo lo tengo en comisión de FACA, en la comisión debe estar en otro Zoom también por full, porque es una persona muy valiosa de La Plata que está full en todos lados. Y ahí lo veo también, bueno, tanto recién hace un ratito estaba Pablito Celis, también de básquet, la verdad que Carlita Santander, bueno, todos preocupados y entusiasmados con esta nueva categoría, a ver, para nuestro, ¿no? Yo siempre hablo en la parte de relaciones laborales. Hermoso lo de deporte, pero también me encantó toda la parte que habló el doctor Belesquén Sáenz, la parte de ese movimiento, de la parte que vos ves a los niños que están desprotegidos, que los hacen trabajar todo el día, que no se respetan, digamos, el descanso, a veces no tan niños, pero que le hacen hacer de todo lo que había comentado recién, los de streaming, a ver cómo tomo esta sopita, pero están todo el día conectados. Uno lo ve con los hijos de uno, que realmente se tiene que reglamentar. La verdad que eso es fundamental. Así que, doctor Belesquén Sáenz, gracias por esta charla maravillosa. Y acá el doctor Matoso, y bueno, y todos los amigos que están y amigas, ¿no? Que esto es algo súper nuevo y la verdad fabuloso, fabuloso. No sé si, doctor, usted quería, no sé, el doctor Matoso y el doctor Belesquén Sáenz, si quieren hacer yo más que nada despedirnos, otra vez agradecer a Gustavo, porque la verdad que es un tema muy puntual, nuevo, y de a poquito ir introduciéndolos a todo y que llegue al conocimiento de todos los colegas, ¿no? Porque, ya lo repito, ser un tema muy específico y muy novedoso, quizás no es masivo, pero de a poquito se van metiendo en la sociedad, y nosotros como operadores jurídicos tenemos que estar al tanto de esto, y seguramente en cualquier momento nos llega una consulta, tanto de los jugadores como de la gente que lo organiza. Así que nosotros con Julio lo llevaremos a la Comisión de Deportes para de a poquito también ir instruyéndolo. Así que, bueno, avanzar, que la tecnología llegó y los medios virtuales llegaron para quedarse y adaptarse a los cambios. De eso se trata también nuestra profesión. Así que saludos, Gustavo, gracias, Andrea, yo me despido y hasta que ustedes nos convoquen nuevamente. Saludos a todos. Saludos, gracias a todos por estar. Saludos a todos y todas. Bueno, muchas gracias por todo. La verdad, maravillosa esta actividad. Ahí está Julio, que está full con todas las condiciones. Y bueno, gracias a todos, queridos amigos y queridas amigas, a este encuentro que tuvimos hoy. Bueno, nos vemos la semana que viene y obviamente que agradezco al Colegio de Abogados de San Martín, al Consejo, al área académica, hoy Vale que nos está ayudando, que ella la verdad que es una genia que maneja todo, y fundamentalmente, bueno, la semana que viene tenemos 2 charlas del Instituto de Derecho del Trabajo y nuestra famosa vista de causa, que la verdad que va a ser bastante complejo porque vamos a tener la vista de causa por Zoom. Así que nos estamos adelantando, va a estar el Tribunal 3 completo, el Tribunal 3 de Trabajo del Departamento Judicial de San Martín, y obviamente todos los demás actores son todos integrantes del instituto, así que bueno, como nuestra particularidad de hacer siempre el cierre con la vista de causa, va a ser más particular todavía porque vamos a tenerlo todo en un Zoom. Así que los esperamos a todos la semana que viene en las 2 actividades. Uno va a estar el doctor de Urquiza el lunes y el miércoles nuestra vista de causa. Bueno, gracias a todos, un cariño grande y gracias por estar a todos y a todas. Un cariño.